la semana pasada escuchamos diversos testimonios, hablamos algunos de ellos aquí, Ciro, sobre el rancho Izaguirre, este centro de reclutamiento y entrenamiento y exterminio. Eh, pero en particular hay un testimonio que graba Indira Navarro, líder del colectivo Guerreros Buscadoras de Jalisco, quienes descubrieron precisamente este predio, este rancho Izaguirre, y entrevista o le da su testimonio una víctima que estuvo en este rancho. Es una mujer que ella dice que estuvo alrededor de un año en ese lugar, obviamente no por voluntad propia. Ella la llevaron ahí con engaños, le ofrecieron un trabajo para cortar durazno y fresa con una buena paga, y cuando llegó a ese lugar pues se dieron cuenta que era una mentira. Ya no tuvo forma de zafarse, porque según ella la única forma de zafarse pues era con la muerte, si te rehusabas a permanecer ahí. Y ella estuvo en total, Ciro, 3 años y medio con una organización criminal contra su voluntad, adaptándose para poder sobrevivir hasta que pudo escapar. Ese testimonio lo graba la semana pasada Indira Navarro, repito, y vamos a escuchar, separé algunas partes. Es un testimonio de más de una hora. Es muy rico en datos, algunos, bueno, habría que verificarse, pero esto es lo que ella dice sobre cuál era el perfil y quiénes estaban en este rancho Izaguirre. Vamos a escuchar. Que no todas las personas que estuvieron ahí estuvieron contra su voluntad. Y las personas que estuvieron contra su voluntad, aclaro, no se les otorgó ningún arma, ni se les hizo el encargo de ir a pelear otros estados o otra guerrilla, como se dice. Eso era intolerable en su momento por el miedo a la represalia de todo lo que los van a pasar en esa parte a uno. Como torturar, no comer, dejarnos encerrados, dejarnos amarrados al sol sin comer y tomar agua. Por esa misma razón no nos daban un arma, porque decían que si alguien tenía que matarnos eran ellos y nosotros mismos. Los nombres que tienen en las libretas, únicamente los nombres que se le pueden asegurar como nombres de pila, como Roxana, como Angélica, como Verónica, son personas que estuvieron contra su voluntad. Si en esa libreta encuentra apodos, todos los que sean apodos que conocemos nosotros como el cojo, el manco, el tigrillo, X cosa, son apodos de las personas que estuvieron a su voluntad en esa parte de entrenamiento. Los nombres como de trabajos, repartidores, albañiles, soldadores, eran personas que ellos con engaños los contrataban para hacer un servicio y ya no llegaban. De los comandos, yo más conocí a tres comandos, porque no eran tampoco originarios del estado, ¿no? Uno era de Lázaro Cárdenas, Michoacán, otro era de provincia de Manzanillo, Tecomán. Y el otro de Morelia, Michoacán. Las personas que estuvieron a su voluntad en ese supuestamente campo de entrenamiento eran más jóvenes que adultos, mucho más jóvenes que no pasaban ni la preparatoria. Para serle yo honesta, las personas que iban reclutadas a gusto propio, ahí nada más les enseñaban primero que nada las claves, a armar y a desarmar rifles de alto poder. Esto es por cuanto al perfil y quienes estaban en este campo. Deja muy claro, algunos contra su voluntad, un buen número, la mayoría estaba por voluntad propia y llevan un entrenamiento básico, porque después pasaban a otro tipo de entrenamiento ya en otro lugar. Le pregunta Indira, ¿cuántos pudieron haber matado en este predio y cómo? Y esto es lo que ella dice según su experiencia en el año que estuvo ella ahí. Más de 1,500 personas están ahí. Diario llegaban de 2 a 3 personas que eran, que decían que eran carne para los leones. Cuando decían, vamos a echar estos a los leones son esos ojos que ustedes descubrieron. Y que hay más, ¿verdad? Más. Hubo un tiempo donde no podía seguir metiendo a las personas, que las tenían que moler con un instrumento, una licuadora grandota de aluminio.
que era una licuadora que usan en los barcos Sí. de alta mar. Y en los sanitarios los ponían como si fuera un fabuloso, un cloro, y les bajaban el agua y se iban al drenaje. Obviamente no tiene drenaje, son fosas. La mayoría de los calcinados, pues obviamente, igual, reitero, no fueron personas tan inocentes. Eran que se hacían pasar por el cártel, extorsionadores, secuestradores, violadores, Sí. Personas que vendían una sustancia prohibida o una sustancia prohibida ante unos y prohibida ante otros, Sí. o porque no tenías el permiso de venderla, personas que robaban, encargos del gobierno locales de, oye, si hay una persona que me está jodido en tal parte, porque no me lo quitas encima. Sábados y domingos llegaban hasta 7, 8 personas Ay, para caray. ser ejecutadas. Los mismos policías municipales. Sabíamos que al final supimos que eran ellos, porque no entraba otro carro más que ellos y no se paraban, no se detenían. Los aventaban de la camioneta en movimiento en cobijas, abrían una puerta chica que está en el puerto negro y los metían para adentro. Nada. Un carro afuera no podía estar estacionado y decían, tú le quitas una mano, tú le quitas un pie, tú le quitas la cabeza, tú lo metes allá. Ellos no se manchaban las manos para nada. Ahí la ropa que dejaban ellos era como... Llegaban 10 personas, dejaban su ropa. Eso era como para darle consistencia al fuego. O sea, todo eso era como una materia prima, así como iban con cartera, con teléfonos, así los metían. Bueno, Ciro, pues esto es parte de Bueno, esta conversación. ¿qué dirá el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, de este testimonio que es mucho más largo? Decías que Dura una hora 19 más o menos, Ciro, y ella, Indira, le va podríamos escuchar preguntando mucho muchas más, cosas. pero- Sí, claro. Claro, tiene una serie de detalles, te digo, algunas a verificar, tendrían que ser verificables. Obviamente yo no sé si la autoridad, si la Fiscalía General de la República ya tenga estos testimonios en sus manos, o si trate de buscar a estas víctimas que dicen que escaparon de este centro de reclusión o que estuvieron en manos de esta organización criminal en diferentes predios, porque ella estuvo ahí un año y la movieron a otros lugares, también donde la mantenían pues privada de la libertad, según ella narra. Pues darían información importante a la Fiscalía y pues los detalles, Ciro, los detalles son tremendos, ¿no? Son cosas que no podríamos ni imaginar en la pesadilla en la que vivía esta gente, porque decía, los que estaban en contra de la voluntad prácticamente vivían en una situación de esclavitud. Se dedicaban a hacer la comida, a limpiar, tenían ciertas tareas y no podían dejar el campo, no podían salir de ese lugar más que de una forma que era con la muerte, según narra esta testigo y otros testimonios más. Y lo que ella decía al dar este testimonio a Indira, al buscarla, era precisamente que la gente supiera qué estaba sucediendo ahí, que sí era el horror, era el terror lo que se vivía ahí, pero sí se va a contar una historia que se cuente con los elementos verdaderos de lo que sucedió ahí y no con especulaciones, y sobre todo, al final, que las autoridades hagan justicia por las personas que siguen secuestradas o privadas de su libertad y las personas que inocentes que murieron en estos lugares, ¿no? Porque dice Y que por no la es el forma en último. que narra esta mujer, por la forma en que describe, es muy difícil pensar que estuviera leyendo un guión, ¿no? No, muy difícil. Muy, muy difícil. No, habrá que escuchar esta Que hora y alguien media. hubiera fabricado eso, pero además fabricado, ¿para qué? No, y además con la ¿Para dureza, qué? la dureza de especificar quiénes eran las víctimas principales, ¿no? Quizás si fuera un testimonio, no sé, Y el fabricado por detalle, un... esto que decía de los baños y los Claro. químicos que usaban, todo esto. En fin, bueno, una hora de Más de una hora de testimonio. testimonio. ¿Y quién lo fuera a decir este hecho, del que hace 2 semanas no conocíamos y no hablábamos? Pese a que se había dado un hallazgo, ¿cuándo fue? ¿En octubre del año pasado? En septiembre del año pasado, 18 de En septiembre. septiembre del año pasado, está cambiando.
está cambiando el curso del tema, de la historia, de la tragedia de los desaparecidos en México. Así parece ser esta mañana. Vamos a ver, vamos a ver. Buen material, Miriam. No, pues Y guardémoslo ahí, ¿no? Por si, vamos a ver, mañana es la conferencia de prensa de la Fiscalía General de la República. ¿Es mañana o es hoy? Mañana. Es mañana, Ciro. Mañana. Es mañana, mañana es la conferencia, vamos a ver qué informan, si lo toman en cuenta o no. Guárdalo, porque pues hoy habremos escuchado que 5 minutos de los 50 y tantos que quedan. Escuchamos Una parte ya se había conocido, hay que decirlo, ¿eh? Sí, una parte ya Se los conoció había dado a las conocer cosas, Indira, una parte. pero escuchamos la hora completa y hay muchísimos más detalles. Uno, te voy a mencionar uno más, es que alrededor A ver. que se sepultaban o se enterraban los cuerpos, también, o los restos de los cuerpos alrededor del rancho. No todo está dentro. De hecho, ella finaliza diciendo la plática que el gobierno también busque afuera del rancho, porque también ahí ya cuando no había forma de sepultar o de poner los restos en estos hoyos, salían a los alrededores del rancho y ahí mismo otros se encargaban de desaparecerlos. Bueno. Gracias, Miriam. Gracias, Ciro.